Hola, profe, buenos días. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Muy bien. Ok, bueno, ustedes pues prácticamente pues tienen lo que es el horario, ¿cierto? Entonces pues ustedes saben cuándo tienen sus encuentros los sábados y cuándo no, ¿cierto? Les acabé de compartir tanto por correo, no, correo no, lo que es el WhatsApp y la plataforma, lo que es el link para que se vayan conectando como tal. ¿Listo? Bueno, muchachos, quisieran saber cómo vamos con la asignatura. ¿Qué preguntas tienen o, o no tienen dudas como tal? Si no estoy mal, muchachos, para poderles explicar bien, pues las dudas que tengan con respecto pues a algunos temas correspondientes. Subo un poquito, me acomodo mejor acá. Está el computador, está que se me apaga. Listo. Bueno, como les decía, no sé si tienen algunas dudas acerca de las aplicaciones o acerca de la temática de la unidad número 2 que vamos hasta ahora. Si no estoy mal, en las clases pasadas, el jueves pasado no hubo encuentro ya que estuve conectado. Recordemos de que los encuentros los días jueves son cada 8 días, muchachos, y el link de acceso es este mismo. Siempre va a ser el mismo link. Y las clases son a las 8 de la noche, como habíamos acordado. ¿Listo? Hasta ahí bien, ¿sí? Sí, señor. Bueno, entonces creo que la última clase fue el último jueves, que no me acuerdo si fueron dos personas o una que se conectaron, y estuvimos hablando sobre la unidad número 2. Entonces, pues les estuve pues mirando algunas pequeñas aplicaciones que nosotros vemos en lo que es en esta unidad para eso. No sé cómo vamos con las actividades correspondientes, muchachos. No sé si ya realizaron la actividad número 2 o no. Recordemos de que está sin fecha como tal. Veo que no han sido pues muchas las personas que han entregado. Venga, miro de una vez. Y veo que de los 15 que están matriculados, solamente dos personas han entregado. Recordemos que prácticamente el 6, o sea, prácticamente el lunes, se vence lo que son las actividades, pero yo se las estaría aceptando como tal, más o menos aproximadamente hasta el 8. ¿Listo? ¿Sí me hice entender, muchachos, o no? Sí, señor. Ya que el 12, como tal, les tengo que entregar notas a ustedes de la unidad número 1 y unidad número 2. Si no estoy mal, en la unidad número 1, espérenme que es que esto siempre se me confunde acá. Si no estoy mal, lo que es la unidad número 1 tampoco está sin fecha. Entonces, si ustedes no han entregado las actividades de la unidad número 1 o actividades número 2, de la unidad número 2, más que todo de la unidad número 2, porque de la unidad número 1, pues veo que solamente faltan dos estudiantes, tendrían hasta el 8 para entregar las dos unidades. Hasta ahí claro, ¿sí? Sí, señor. Listo. Entonces, hasta ahí estamos claros. Les voy a hacer un repaso de la unidad número 2 de lo que es lo que nosotros estamos viendo ahí, que de pronto pues veo que tenemos alguna especie de duda correspondiente a eso. Entonces,
cuál es el tema de la unidad? Simplemente se trata sobre búsquedas de información en Internet y bibliotecas digitales. Es como aprender a buscar por Internet. Nosotros siempre que vamos a realizar un tipo de búsqueda, venimos acá en Google, normalmente, ¿cierto? Y realizamos lo que es la búsqueda que nosotros vayamos a hacer en investigativa. O sea, pues, es decir, si yo voy a buscar algo sobre agroindustria, pues simplemente lo que hago es buscar lo que es agroindustria. ¿Alguno de ustedes saben por qué Google en este momento me está aconsejando como algunas ideas sueltas? Como decir agroindustria, agroindustrial, agroindustria en Colombia. Todo esto que ustedes ven acá, ¿por qué Google me los aconseja para hacer mi investigación? Porque tienen que ver con la temática. Gracias, Nicole. Exactamente. Tienen que ver con esa temática que yo estoy buscando. Pero de casualidad ustedes digo, ustedes saben cómo funciona internamente, qué es lo que está haciendo detrás de la pantalla que nosotros estamos viendo. Google al momento de que nosotros estamos colocando las letras como tal. Como que él almacena en la base de datos y entonces cuando uno va a buscar algo ya más o menos como que lo direcciona a lo que uno Los está direcciona. buscando. Exactamente. Sí, lo que hace es como reconocer a una base de datos. No es tanto una base de datos, sino son a un montón de servidores. Los servidores, pues son como, por decir, computadores. No sé si de pronto si ven el computador que tengo aquí detrás. Entonces, pues lo que tiene Google es como una especie de servidores, llamémoslo como una especie de granja. Es más, es una granja de computadores. Ustedes que son especialistas en granjas, pues ya saben cómo funciona una granja, ¿cierto? Entonces, lo que tiene Google es un espacio re grande lleno de computadores en donde esos computadores simplemente lo que hacen es guardar información. Entonces, cada vez que yo hago una búsqueda acá y cada vez que yo vaya a agregar una letra, entonces lo que él hace es una especie de inteligencia artificial. Ustedes han escuchado qué es la inteligencia artificial, ¿cierto? Sí, señor. ¿Sí? ¿Qué me puede pues, decir cómo funciona una inteligencia artificial? Una inteligencia artificial simplemente es un programa que interactúa con base a lo que el usuario le está ordenando. Y es por eso pues que esa inteligencia pues simplemente lo que hace es pensar y lanza toda esta parte de acá. Eso es lo que hace. Entonces, de acuerdo pues a lo que yo vaya escribiendo, me va aconsejando de lo que yo quiero investigar y por eso va colocando. Eso es, no es más. Y así es como funciona. Se conoce como una red de computadores por medio de inteligencia artificial para mostrar información por medio de la red. Eso es lo que hace internamente. Y dentro de todo este material, que no sé si ustedes alcanzaron a leer algo del material de estudio como tal, estas 22 hojas, nos resumen más o menos esa parte de ahí. ¿Listo? Que fue lo que les acabé de decir. Que son los conceptos, cómo funciona la información, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que simplemente nosotros hacemos en una búsqueda. Buscar es una información para obtener un nuevo conocimiento. Obviamente, como el Internet hoy en día es bastante grande, pues nosotros tenemos que realizar algunas especies de técnicas y algunas especies como de saber mirar qué es lo que yo quiero buscar.
Es por eso que por acá nos cuentan algo sobre lo que se llama el plagio, que el plagio es simplemente, es como decir, el robo de información. Es como cuando uno roba, digamos, una gallina. Entonces, pues ahí está cometiendo un delito, ¿cierto? Entonces, para uno evitar robar esa información, porque en internet uno puede encontrar bastante cosas y simplemente a uno cuando va a hacer una exposición o va a hacer un escrito o algo para algún trabajo, pues le pareció fácil coger este concepto, copiarlo y pegarlo del trabajo de uno. Eso pues legalmente no se puede hacer porque está como robando el conocimiento intelectual de una persona. Es como, ¿sí? Sí me hice entender ahí, ¿cierto? Sí, señor. Sí, sí, esos conceptos ya lo medio manejamos y medio lo sabemos. Entonces, para evitar esa parte de plagio, entonces simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es una cita, una referencia como tal. Por eso es que ustedes de pronto han escuchado de pronto en muchas series de televisión o películas que en algunos casos dicen en referencia a tal persona dijo tal cosa para no cometer ese tipo de delito. En un documento, lo que nosotros hacemos, y ustedes pues también nos comentan aquí algo sobre las normas APA, es saber cómo hacer esas referencias para cuando yo copie este pedazo, este párrafo de algún documento del internet que nosotros encontremos, le estamos diciendo a la persona que está leyendo nuestro texto como tal, o si estamos exponiendo algún tema y le estamos diciendo al profesor, este pequeño concepto que dice, digamos, en este caso, Farrell, Ferrer y Her, lo sacamos de este documento. Entonces, con eso ya nos estamos salvando en ese tema. La parte de los motores de búsqueda es lo que les acabé de explicar con la inteligencia artificial. Así es como funciona y así es como tiene su nombre técnico. Es un motor de búsqueda. Entonces, ustedes saben cómo funciona un motor, ¿cierto? Que tienen diferentes engrajes, diferentes cosas y todo funciona para hacer mover, digamos, un vehículo o hacer mover algún electrodoméstico, lo que sea, ¿cierto? Entonces, en este caso, está haciendo funcionar lo que es una búsqueda por internet como tal, que es por medio de una inteligencia artificial. Y acá, bueno, pues nos comentan un poquito del motor de búsqueda, cómo funciona, etcétera, etcétera. Las normas APA, cómo tener en cuenta para hacer documentos, etcétera, todo ese cuento ahí. Entonces, cuando nosotros creamos un documento Word, pues tenemos que tener cuidado con la puntuación, con el tamaño de letra. En algunos casos nos dicen que el tamaño de letra, cuando nosotros estamos haciendo un documento, un Word como tal, que pues que a propósito lo que es el Word como tal, pues ya lo comenzamos a ver en la otra semana, que es como la siguiente unidad, y pues repasar algunos temas de cómo funciona, pero digamos, en este caso, cuando nosotros estamos comenzando a crear nuestro documento, nos dice, bueno, el tamaño de letra, pues recomendado de las normas APA, dice que tiene que ser Arial o tiene que ser Tommy Rance. Entonces, aquí nos tenemos que fijar en la parte de fuente que esté en Tommy Rance o en la parte de Arial, pues de acuerdo a lo que dice la norma APA y todo eso. También pues tendríamos que configurar las márgenes, tendremos que configurar en resto de cosas ahí. La construcción de tablas y figuras también pues nos dicen unos pequeños consejos de esas normas para nosotras poderlas distribuir. En el caso de las tablas y figuras, pues simplemente si nosotros las estamos creando, es decir, tenemos
tenemos una tabla acá, venimos en la parte de insertar y tabla, y creamos esta tabla. Entonces, de acuerdo pues, a nuestro pequeño conocimiento de investigación que nosotros realizamos, llenamos esta tabla. Entonces, hay unas normas que nos dicen de cómo presentar toda esta información cuando nosotros lo estamos presentando por medio de esto. Eso es, no es más. Tendríamos que tener en cuenta pues esa partecita ahí. ¿Listo? Y la citación de referencias como tal. Entonces, acá también pues nos dicen cómo nosotros tenemos que presentar esas citas al momento de nosotros copiar cierta información en Internet. Entonces, si se fijan aquí de pronto en este pequeño ejemplo, como lo vemos acá, esa parte que dice la norma APA tiene su origen en el año 1929, cuando un grupo de psicólogos, bla, 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 bla. Ese es un concepto que está en Internet. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron acá? Simplemente fue citarlos. Si se fijaron acá, comienzan con unas comillas, ¿sí? Estas comillitas, y acá están cerrando con unas comillas, y aquí están colocando la fuente de la información de donde sacaron ese texto, ¿sí? Entonces, aquí nos están diciendo un pequeño ejemplo. Pero como este se puede decir que es de pronto un texto desactualizado o un documento desactualizado cuando las normas APA iban como en su norma 5, que ahorita van como en la norma 7, la forma de presentar esta parte que dice fuente, si no estoy mal, cambia un poquito. Entonces, pues eso es lo que nosotros tenemos que identificar para pues poderlo colocar bien. ¿Listo? Las normas 5T pues funcionan exactamente igual, sino que la única diferencia es que las normas 5T pertenecen a una norma nacional, que son normas colombianas, y lo que son las normas APA pertenecen a unas normas internacionales, que eso quiere decir que nosotros cuando presentemos un documento, si vamos a hacer un artículo o un libro o algo parecido, lo podemos presentar a una revista internacional o algo así. ¿Sí? Eso es, no es más. Y acá pues nos cuentan de algunas cosas de enlaces y todo eso para nosotros pues empaparnos bien del tema y todo ese cuento. Hasta ahí bien, ¿cierto? ¿O tienen alguna pregunta ahí? Bueno, ¿qué más podemos encontrar Profe, en una este, pregunta señora? en cuanto a la parte de parafrasear, ¿sí? Nos hablaba Ujú, hace un momento. En sí, citar señora. bibliografías es al final, ¿sí? Es totalmente diferente cuando subo la información de algún sitio de la web y Sí. debajo de la información debo escribir el autor y el año, o sea, esa partecita es la que yo aún no he entendido y creo que en No entendiste esa otros parte, trabajos me han ¿listo? corregido eso. Bueno, vamos a hacer, digamos, un ejemplo acá. Podemos tener, podemos tener este párrafo, ¿cierto? Y nosotros lo vamos a paragrafiar. ¿Qué es paragrafiar como tal? ¿Qué entienden por eso? ¿Qué entienden por paragrafiar? Profe, es como subrayar o como resaltar un texto, o sea, bueno, pues entiendo eso, ¿no? No sé si estoy bien. Ok, bueno, gracias Alejandra. Paragrafiar es que yo, espérenme aquí que Google me iba a decir qué es. Paragrafiar es que yo lea este párrafo y lo vuelva a escribir, ¿sí?
pero como yo volví a escribir ese párrafo y la idea para poderlo escribir, o sea, es como cambiarle algunas palabras a este párrafo y cambiarle el sentido, pero con mis propias palabras. ¿Sí me hice entender? Sí, profe, sí, ya. ¿Sí? Estaba equivocada. Listo. Entonces, bueno, voy a copiarlo tal como tal y digamos que lo paragrafié. ¿Sí? Y digamos acá, le cambié el sentido, digamos, estas búsquedas le puedo colocar esto, las investigaciones de información a través de la internet, podríamos decir. Entonces, ahí ya digamos, con eso ya le cambié como el sentido a mi propia redacción de la información que yo saqué. Entonces, como esta de todas maneras no es información que yo me inventé, que yo escribí como tal, sino que la investigué y simplemente lo que hice fue como intercambiar palabras. Lo que tengo que hacer es citarlo. Para citarlo, pues simplemente lo que aquí la compañera decía. Coloco lo que es paréntesis, coloco lo que es el autor y coloco lo que es el año. ¿Listo? Ya con eso estoy citando lo que es este documento. ¿Listo? Esta parte también lo puedo colocar al inicio. Si yo lo quiero colocar al inicio, aquí yo lo tengo que colocar, lo tengo que implementar con alguna palabra. Alguna palabra que me identifique que yo estoy diciendo que ese autor fue el que dio la idea de ese texto. O sea, digamos, podríamos decir, según ese autor en ese año dijo que los investigadores, bla, 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 bla. ¿Sí me hice entender o no? Sí, señor. ¿Sí? Ya más entendidito ahí, ¿sí? Sí, señor. Y yo ya cuando vaya a colocar la parte de bibliografía, obviamente pues tengo que colocar muchas más cosas, según como me dice la norma APA de cómo tengo que referenciar todo ese cuento. Que si no estoy mal, me dice que es como el autor, creo que el nombre del libro o revista, punto año, edición, bueno, no me acuerdo todas esas cosas porque yo las saco automático. Entonces, pues, es eso. ¿Listo? Es esa parte ahí. Bueno, algunas técnicas para realizar esas búsquedas de información como tal. No se preocupen mucho por la parte de citaciones. De pronto sí hay uno que otro profesor de otra asignatura, sí les molesta eso, pero ustedes hasta ahora están aprendiendo. Cuando ustedes estén haciendo una investigación, y acá pues, por eso es que les recomienda por aquí más abajo todo lo que dice Google Académico, todo lo que dicen las bibliotecas digitales y toda esa parte ahí, ¿cierto? Entonces me voy a saltar directamente a eso porque si les explico parte por parte aquí, pues la hora no me va a alcanzar. Porque pues esto es como un pequeño repaso. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Y qué es lo que nos dicen para la actividad? La actividad pues nos dice, bueno, tenemos que entrar a Google Académico, mirar un tema y fijarnos en algunos datos en específico. Que ¿quién se acuerda cuáles son esos datos en específico? Or y Ok, esas son técnicas para buscar. Hay algunas diferencias con ese OR y con ese IR. ¿Sí? Entonces yo puedo decir acá agroindustria. O campo, ¿cierto? ¿Qué cosa me va a afectar a cambiar este O por este I?
¿Qué me afecta en eso? El I se relaciona, que, Ujú, es- que ahí va a buscar agroindustria y también campo. Y también campo, ¿cierto? Me va a relacionar y también me va a relacionar las dos cosas. O sea, como estoy buscando agroindustria, que creo que hasta lo escribí mal, y campo, ¿sí? Me va a relacionar las dos cosas como tal, pero también me la va a buscar por aparte. Con la palabra o, perdón, acá, pues me va a buscar información de las dos cosas. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de crear Google Académico como tal? Como ustedes se dan de cuenta aquí, si yo voy bajando, me va creando prácticamente cosas de publicidad también. Y me va buscando, digamos, ahí las cosas de agroexpo y todo eso. Bueno, son cosas que prácticamente para la investigación no son muy como muy asertivas, porque son ya cosas como que me están ofreciendo productos, etcétera, etcétera. En este caso, pues ese no es como el ejemplo, pero cuando nosotros estamos buscando cierto tipo de información, hay a veces que me va a colocar eso. Entonces, ese fue el objetivo de Google Académico como tal, para poder separar todo eso. Entonces, con Google Académico solamente voy a encontrar información realmente científica e investigada del tema que yo esté haciendo. Y las páginas que me va a mostrar ese Google Académico simplemente me va a identificar lo que son unas bases de datos, que pueden ser las mismas bases de datos que nosotros estamos utilizando dentro de la UPTC, o pueden ser otras bases de datos que son totalmente de accesos libres sin necesidad de nada más. Bueno, para acceder a Google Académico, simplemente escribimos Google Académico dentro del mismo Google, ahí valga la redundancia, y nos lanzan directamente es eso. Y acá, pues como nos dice Wikipedia, más o menos, Google Académico es un motor de búsqueda de Google enfocado y especializado en búsquedas de contenido bibliográfico, científico, académico, que son noticias realmente veríficas y que con base a eso pues nos puede llegar a servir. Y no pues la información de acá de Google como tal, que prácticamente cualquier persona que tenga el conocimiento o no, o simplemente da su opinión de lo que es cierto tema. Y como uno pues cae en ese sentido, pues uno pues se come el cuento de lo que está leyendo porque simplemente es ignorante de lo que lee. Al menos que cada uno pues sepa de lo que está buscando y pueda opinar como tal. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Como la pequeña diferencia en buscar en Google con Google Académico o o una biblioteca digital. Sí, señor. ¿Sí? Entonces aquí tenemos lo que es la interfaz. Como, como es un servicio de Google y como nosotros con nuestra cuenta institucional tenemos los servicios de Google, por eso aquí me aparece lo que es un icono de ese servicio. Entonces aquí yo puedo iniciar sesión con mi cuenta institucional. En este caso estoy con mi cuenta personal, pero también la puedo cambiar con mi cuenta institucional para poder manipularlo y poder guardar información como dentro de mi base de datos personal que tengo ahí. Eso me puede servir bastante. Entonces, acá en donde dice mi biblioteca, pues tengo, como se dice, bastante acá información de libros y todo eso que uno ha consultado para poderlo leer después y que no se le pierda
tenga que uno siempre ir como aquí a Google Académico y realizar lo que es la misma búsqueda, como un acceso directo a la información que uno ya encontró. Aquí este Google Académico también funciona con esa inteligencia artificial y todo eso. Y aquí, pues, de acuerdo a lo que nosotros estemos buscando, pues nos va a aparecer. En este caso, pues, bueno, coloqué como ejemplo agroindustria, pero ustedes pueden colocar, pues, el tema que se le, que se les antoje, ¿no? Entonces, para realizar lo que es la actividad, ¿quién se acuerda qué es lo que tenemos que fijarnos en Google Académico? El año ISNB. Ok, entonces sí, estás en lo cierto, Nicole. El año. Y, El profe, I, ahí en qué y sacarlo de las referencias, ahí en las dos comillitas. Las ajá, dos comillitas para las dos sacar, referencias. exactamente, fijarnos en lo que son los artículos relacionados, las versiones, citados por tanta persona, quién es el autor, quién es el año, quién es el nombre del texto, ¿cierto? Entonces, Sí, señor. simplemente, si se fijan acá, si nos fijamos aquí en esta primera cosita, tenemos prácticamente todos esos datos. Tenemos lo que son el nombre del artículo, libro o lo que sea que vayamos a investigar, ¿cierto? En este caso, si leemos este PDF, se llama Agroindustria y Pequeña Agricultura, experiencias y opciones de transformación. Aquí en verdecito me está diciendo, bueno, quién es el autor y quién fue y en qué año fue escrito ese libro. Acá tenemos una especie de resumen o una pequeña descripción de lo que se trata ese pequeño artículo o libro. Y acá tenemos una estrellita que es para guardarlo. Si nos interesa el libro, lo podemos guardar. Y ahí es donde funciona la parte de mi biblioteca. Si se fijan, también tiene una estrella. Y para guardarlo, simplemente le damos acá. Y con eso ya guardamos. Estas comillas me sirven para citar. Es ahí en donde yo les estaba diciendo, bueno, yo lo saco de manera automática. ¿Por qué? Porque yo simplemente vengo en Google Académico, consulto mi libro o mi artículo que yo quiera hacer, le doy clic acá en citar y aquí en Norma Zapa lo que hago simplemente es copiar esto que dice APA como tal. Entonces, yo como nunca me fijo en la estructura como dice acá, puedo venir en mi documento Word y, y supongamos que este texto que paragrafé lo saqué de ese artículo. Entonces, simplemente cuando yo coloque la parte de bibliografía aquí, lo que uno hace es simplemente copiar. ¿Listo? Y ya con eso queda. Entonces, por eso les digo, yo nunca me fijo en eso, entonces no me sé la estructura, porque Google Académico y prácticamente cualquier, quieto celular, y prácticamente cualquier biblioteca digital ya me permite sacar automáticamente esta cita. Entonces yo no tengo que preocuparme por eso, porque ya las páginas como tal me están sacando esa información. Y me estoy ahorrando un montón de tiempo y conocimiento ahí. Entonces, esa es algo bastante útil que me puede servir a mí, ¿cierto? Bueno, entonces, dentro de la actividad nos dicen, bueno, en Google Académico tenemos que sacar esa información de 2 o 3 textos, ¿cierto? Como nos dice que tenemos que presentar, no sé, una presentación con algunos programas que nos sugieren ahí, como Prezi, Canvas, no me acuerdo cuál otro que están ahí, la utilizamos. Si ustedes quieren utilizar, como son presentaciones, acordémonos que una presentación simplemente es una diapositiva. Si no quieren utilizar algún tipo de esas aplicaciones, pues pueden utilizar lo que es PowerPoint, ¿no? No hay ningún problema ahí. Pero pues el objetivo de la asignatura es que ustedes conozcan más aplicaciones.
y no sé de pronto con cuál aplicaciones de pronto estuvieron trabajando. O no miraron ninguna aplicación. Entonces, para trabajar lo que es en Prezi, digamos que es como lo más fácil, simplemente venimos acá, escribimos Prezi, así como escribo, le damos aquí en esta parte que dice presentaciones virtuales y software de presentación, como tal, y aquí pues le podemos decir que comencemos. Entonces, la ventaja de todas estas herramientas, como la que les estoy mostrando acá, como tal, es que nosotros con nuestra cuenta institucional o nuestra cuenta personal, o sea, con un servicio de Google, o creo que nos deja iniciar sesión también con Facebook, simplemente pues podemos iniciar sesión ahí y ya. Entonces con eso pues nos ahorramos una contraseña y todo ese cuento. ¿Listo? Entonces simplemente le damos acá en comencemos. En mi caso, como ya tengo lo que es la cuenta, le digo en entra, pero para dar el ejemplo, vengo aquí. Y aquí lo que les digo, regístrense con Facebook, o si ustedes tienen una cuenta de Apple, pues con Apple, Microsoft o Google, con cualquiera, no importa. Venimos acá. En este caso, pues como yo tengo seleccionado y registrado en mi computador mi cuenta personal y mi cuenta institucional, pues me dejan seleccionar. Pero ustedes pues pueden seleccionar cualquiera ahí, no importa. ¿Listo? Tienen una relación con los elementos de color verde, o sea, el conjunto de partida. Listo. Y ya con eso pues iniciamos sesión en lo que es la aplicación. Bueno, aquí pues por lo que veo pues le añadieron nuevas funciones para en Prezi, en donde podemos pues interactuar de una mejor forma, etcétera, etcétera. Eso es, digamos, algo pues interesante que nosotros podemos hacer con todas estas aplicaciones online, que simplemente con eso pues ya podemos interactuar de una mejor manera. Digamos, en este caso pues nos están presentando algo que nosotros tenemos que, o que si nosotros quisiéramos interactuar con un video o algo así. Bueno, simplemente pues cerramos esto. Y como nos dicen que, bueno, lo que tenemos que hacer son presentaciones, acá me dirijo directamente a lo que dice alguna parte que diga presentación. Como decir, participar en una presentación o crear una presentación como tal. ¿Sí? Aquí, pues bueno, tengo varias presentaciones ya como tal. Ustedes para poder crear una presentación en esta aplicación y poder entregar lo que es la actividad correspondiente, simplemente pues venimos, ustedes escogen aquí la plantilla que realmente quieran escoger, no hay como ningún problema acá. Y con esto pues podemos realizar bastantes cosas, ¿no? Y ya pues depende de lo que ustedes quieran hacer, pues aquí pueden realizar cualquier cosita que quieran. Si ustedes de pronto están vendiendo algún tipo de producto o piensan hacerlo, con esta aplicación o cualquier otra aplicación parecida a esta, pueden crear su publicidad para compartirla en una red social o algo parecido. ¿Listo? Eso es. ¿Qué está haciendo aquí esto? Entonces voy aquí. Y acá lo que hago simplemente es elegir una plantilla. La plantilla que más me guste, más me agrade. Vengo acá. Voy a seleccionar entre todo esto. No sé, digamos esto. Dependiendo del internet, pues obviamente puedo visualizar cómo viene esta presentación y todo eso, ¿sí? Entonces, bueno,
Cuando yo ya haya pues examinado de que sí me gusta la presentación, le digo simplemente usar esta plantilla. Le doy un título, lo voy a llamar así, pues un título cualquiera, no importa, y le digo compartir en la web. ¿Por qué le doy seleccionar en la web? Porque si le digo comparto con ciertas personas, me va a exigir lo que realice un pequeño pago. Entonces, esos es como los pequeños inconvenientes ahí. Entonces, como la idea es que yo la quiero utilizar gratuitamente, pues la tengo obligatoriamente que compartirla en la web como tal. Entonces, eso significa que cualquier persona que quiera averiguar sobre el tema, en este caso sobre TICS, puede consultar en la diapositiva que yo realicé. Eso depende también del tema que yo esté haciendo, ¿no? Le digo en continuar. Y aquí ya me presenta lo que es el área de trabajo para yo poder interactuar ya con la aplicación. Y lo único que tengo que hacer es darle doble clic a las letras y cambiar lo que es esa información. No es más lo que tengo que hacer. Entonces aquí cambio la información. ¿Listo? Eso es todo lo que tengo que hacer. Como es una diapositiva bastante largas, las que se seleccionó, si se fijan, tienen un montón de cosas. Simplemente lo que yo no necesite, pues lo borro. Puedo venir acá y borrarlo de una vez. ¿Sí? Le digo acá clic derecho y le digo borrar. Borrar todo lo que yo no necesite. ¿Sí me hice entender ahí o no me hice entender bien cómo funciona aquí lo que es esta herramienta? Entonces, para el objetivo del trabajo, es que ustedes cuando vengan acá, uy, que se me hizo aquí esto, es que resalten lo que es la parte de Google académico y resalten pues los datos que nos están exigiendo. De igual manera para Google Libros y las bibliotecas digitales. Para acceder a la biblioteca digital como tal, si no se acuerdan, entramos directamente a la página del OPTC. Entramos en donde dice biblioteca, en donde dice biblioteca digital. Y acá bases de datos bibliográficos. No sé si se aprendieron la ruta. O si no, pues como para más facilidad, simplemente se las facilito aquí por el chat. Bueno, listo, ¿ya? Entonces, si quieren lo copian o no lo copian. Bueno, eso ya es cuestión de cada uno. Y acá pues tenemos diferentes bibliotecas digitales que cuenta la universidad, que en este caso son 44, para poder acceder a la información correspondiente. Aquí simplemente nos vamos a fijar en el área de conocimiento y nos fijamos que cada base de datos tiene un área de conocimiento diferente. Entonces, de acuerdo al tema que nosotros estemos realizando y vayamos a consultar en una biblioteca digital, siempre tenemos que fijarnos qué área de conocimiento tiene para saber si nos sirve o no. Entonces, en este caso, digamos, este de ambientales.info, y para ustedes les sirve porque trae temas sobre ingeniería ambiental. Entonces, pues con base a eso, pues les puede servir esta biblioteca. Hay otras, como digamos esta,
que solamente tienen cosas sobre tecnología e ingeniería. Entonces, ustedes como no de pronto no tienen conocimientos de esos temitas ahí, entonces si van a buscar algo de industria, es posible que que no lo encuentren. Pero si van a buscar algo sobre, no sé, de pronto el armado de un vehículo, pueden que sí encuentren ese tema acá. Entonces, ahí es como las pequeñas diferencias. No sé, muchachos, si tengan alguna pregunta o no, hasta el momento. O el pequeño resumen rápido que les he dado, les ha quedado claro. Bueno, supongo que no tienen ninguna pregunta ahí y les ha quedado claro más o menos lo que es el contenido. Entonces, para el objetivo, para el objetivo de entregar lo que son las actividades, pues que veo que no, la mayoría no entregaron lo que son las actividades correspondientes, pues simplemente es fijarse acá en la aplicación que nosotros hacemos, aquí de acuerdo pues al tema que nosotros escogimos como tal, cambiar la información e irla colocando. Entonces aquí yo podría colocar lo que es Google Académico, el ejercicio de Google Académico, perdón. E interactuar con lo que nos piden en Google Académico. Acá estas bolitas las podía como aprovechar también, por decirlo así, como para colocar. Bueno, esta imagen si quieren la pueden quitar, no hay problema. O si quieren la pueden reemplazar con alguna otra imagen. También pues como que lo bueno es que ustedes tomen pantallazos de los ejercicios que hacen. Entonces podríamos tomar un pantallazo de este libro acá, resaltando obviamente los datos que nos piden. Y acá dentro del ejercicio pues podemos colocar lo que sería el nombre del autor, o mejor dicho, primero es el título, ¿cierto? Seleccionamos el título, después seleccionamos lo que es el nombre, después seleccionamos, bueno, lo que son las versiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo vamos pues identificando ahí como tal. Y acá pues si queremos pues podemos dejar la imagencita de la toma de la pantalla y todo eso. Para tomar un pantallazo, simplemente con el teclado puedo hacer la toma de pantalla. O si no, vengo aquí, busco la herramienta de recortes que todos los computadores pues hoy en día ya lo traen predeterminado. Simplemente lo que hacemos es buscarla, venir por acá, se nos sale una ventana como esta, simplemente le decimos en nuevo y podemos pues resaltar acá cositas. Digamos, este es como digamos el texto que nosotros vamos a realizar. Y acá con estos lapicitos o si lo queremos editar con Paint o cualquier otra cosa, pues bueno, no hay problema. O si no, con los mismos lapicitos que nos dicen acá, podemos pues resaltar la información correspondiente. Simplemente pues hacemos esto, ¿no? Y después pues por aparte lo que hacemos es esto. Esta herramienta de recortes pues a mí me gusta bastante porque simplemente tenemos la imagen, la podemos guardar. Digamos, podemos guardarla por acá. Le damos un nombre cualquiera, no hay problema ahí. Y ya con eso pues queda. Para pasar la imagen acá,
correspondientemente. O sea, para borrar acá, simplemente selecciono la imagen que me viene predeterminada en la plantilla que yo seleccioné y le doy la tecla suprimir. Ya con eso se me va. Yo para acabar de colocar la imagen, el pantallazo que acabé de hacer, me vengo aquí en insertar, en donde dice imagen, y le digo en subir. ¿Listo? Busco la ruta en donde subí la imagencita. Digamos, en este caso, ¿cuál es? Es esta. Le digo en abrir y acá se me pasa. Y ya con eso pues subo lo que son las imágenes y tomas de pantalla que yo realicé. Aquí pues la puedo agrandar un poquito, ponerla bonita, etcétera, etcétera. Y acá pues simplemente lo que hago es, digamos, puedo borrar esto para que no me... Aquí lo que hago simplemente es completar la información que nos piden en Google Académico. No se preocupen tanto por guardar, porque se guarda automáticamente. Preocúpese más que todo para compartir lo que es el archivo que acabamos de hacer. Para compartirlo, simplemente venimos y le decimos en la parte de compartir. No es más, ¿listo? Esta parte de presentación es por si queremos visualizar cómo va quedando nuestra diapositiva como tal. Este es un trabajo rápido que hice acá. ¿Sí? Entonces aquí puedo mirar. Le doy en escape. Ahí en el teclado ustedes van a encontrar una tecla que se llama ESC en la parte superior y los devuelve a esta pantallita. ¿Listo? Y ustedes para compartirlo conmigo, para que yo pueda ver y calificarles, vienen aquí en la parte de compartir, en donde dice enlace como tal. O sea, aquí en el segundo, le decimos crear nuevo enlace, le damos un nombre cualquiera, acá nos da un ejemplo, puedo colocar mi nombre, y le decimos en crear enlace. Y acá ya, este es el enlace, le decimos copiar, que ustedes me comparten a mí para yo poder visualizar lo que es el trabajo que ustedes realizaron. En el caso que ustedes lo realicen de pronto con PowerPoint, pues simplemente lo que hacen es subir el archivo. ¿Listo? Eso es todo. Entonces, muchachos, otra vez les reintegro. No sé si tengan algún tipo de pregunta o no con respecto a lo que les acabé de explicar. O sea que compartiendo el enlace no es necesario subir archivos a la plataforma. Exactamente. ¿Qué es lo que ustedes entregan en la plataforma? Pueden entregar un documento Word, obviamente lo marcan con su nombre, con una portada y contraportada. Y pues como, si no estoy mal, acá están las indicaciones de la actividad número 2. En donde nos dice, bueno, ustedes crean un documento Word en donde tengan una portada, una introducción, o sea, ustedes colocan, bueno, en esta unidad aprendimos sobre las búsquedas en internet, en donde utilizamos software como tal cosa, con eso pues me sirve a mí para tal cosa, etcétera, etcétera, ¿sí? Una pequeña introducción acerca de lo que ustedes aprendieron de la segunda unidad. Realizan lo que es el pantallazo del foro temático, que ustedes tienen que participar en el foro y tomarle un pantallazo, el mapa conceptual y acá el link de la presentación según el software utilizado. Entonces, si ustedes utilizan un software,
simplemente lo que hacen es colocar lo que es el link del software como tal. Digamos, si ustedes lo utilizaron en Prezi, pues colocan lo que es el link correspondiente. ¿Listo? En el caso que lo creen en PowerPoint, pues especifican y suben también el archivo de PowerPoint. Es decir, profe, que el mapa conceptual que dice ahí en la actividad no lo subimos, sino subimos el link, ¿sí? Si Aquí ustedes lo dice, crearon con una aplicación online, sí, subimos. preferiblemente. Ya. Otra pregunta, profe, ya que me acordé. Me acaba de decir que los documentos los subimos en Word y los enviamos, ¿sí? Sí. Aquí No como sé si de pronto a algún compañero le haya sucedido, pues para enviar los documentos, para subirlos a la plataforma, los debemos convertir a PDF, ¿sí? O, si quieren, no es necesario. Lo pueden subir pero en Word. nos sucede en otra materia que no se pudieron visualizar el contenido debido a que no se presentó en PDF. Entonces, no sé si su merced de pronto podría explicarnos cómo hacerlo así un poquitico ligero. Ya se Ok, acabó el listo. tiempo. Eso es fácil. Digamos que este documento aquí, que no dice nada ahí con ese documento, lo voy a guardar como PDF. Es la actividad que ustedes tienen, ¿sí? Supongamos, ¿cierto? ¿Cómo lo guardo en PDF? Tengo dos rutas. Venir aquí en archivo y decirle guardar como. ¿Listo? O en el teclado, ustedes se van a fijar de que hay una letra que se llama F12, ¿sí? Entonces ustedes revisan su teclado, hay una letra que se llama F12 y la presionan y les aparece esto. Esa es como la ruta mucho más fácil. Y lo que hacen acá simplemente es darle el nombre al archivo y acá en donde dice tipo lo cambian a PDF. Eso es todo, no es más. ¿Listo? Listo, profe, ya ahora sí me Entonces quedó acá, entendido. ustedes le dan, bueno, acá según, bueno, lo voy a dejar así en según. Lo voy a guardar aquí en documentos. Ustedes como tienen documentos ya PDF en su computador y al cambiarle el tipo PDF se dan de cuenta de que acá les está mostrando todos los PDFs que ustedes tengan. Simplemente le damos en guardar y acá se nos va a abrir automáticamente el documento ya convertido en PDF. Y ese es el documento que ustedes suben. Entonces, por eso, digamos en mi caso, no es como tan obligatorio que lo suban en PDF. Si lo quieren subir en Word, pues no hay problema. Pero si es en PDF, pues mejor, porque pues me evitan a mí un poco de cosas ahí para calificarles. Entonces, eso es como el método más fácil y más sencillo para convertir un documento Word en PDF. ¿Listo? Profe, otra Listo, profe, preguntita. gracias. Señora. Profe, digamos, para el mapa conceptual no es necesario, o sea, no es obligatorio utilizar una plataforma online. O sea, se puede, digamos, realizar en Word. Sí, no hay problema. No, Bueno. eso ya es cuestión de ustedes. Por eso les digo, el objetivo de esta asignatura es que ustedes aprendan diferentes herramientas. El hecho de que las utilicen o no, ya es cuestión de ustedes como tal. De pronto que no las pueden utilizar porque no tienen buena conectividad en internet o algo así, pues ya es otro sentido y obviamente uno entiende ese cuento. Pero uno les enseña lo que son las aplicaciones, pues simplemente es para que las utilicen. Pero si quieren utilizar un Word normal, pues no hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, en cuanto a, por ejemplo, cuando en la plataforma nos toca subir dos archivos en uno, ¿usted nos puede enseñar cómo es para comprimirlos, para saber utilizar el WinZip y el WinRAR ese, por favor? Sí, señor. Bueno, cuando ustedes vayan a comprimir un archivo normal, voy a tomar un ejemplo aquí, esta carpeta,
Bueno, una carpeta aquí en donde no tenga tantos archivos, ¿cuál es? Y que sea rápido. Bueno, esta carpeta que dice exámenes. Entonces, ustedes primero crean lo que es la carpeta como tal y dentro de esa carpeta colocan, pues, ya sea otra carpeta o colocan los archivos. En este caso tiene otra carpeta y tiene los archivos, ¿sí? Digamos, acá tiene un montón de archivos esta carpeta. No importa. Que ustedes tengan 2, 3 archivos, bueno, no importan los archivos que tengan. Simplemente para comprimirlo es que ustedes separen en la carpeta que van a comprimir, le van a dar clic derecho y como ustedes ya tienen instalado el programa de WinRAR o el programa, bueno, o cualquier programa para comprimir como tal, pero el más utilizado es en WinRAR y supongo que la mayoría lo tiene, simplemente le damos clic aquí en donde dice añadir y si se fijan, colocó el mismo nombre de la carpeta que yo seleccioné. ¿Sí? Entonces simplemente le decimos añadir al nombre de la carpeta, en este caso se llama exámenes, y ya con eso comprimimos el archivo. Y dependiendo de la información que tengamos dentro de esa carpeta, pues se nos va a demorar. Como son solamente archivitos, pues acá tenemos el archivo comprimido. Y ya con eso, pues esto lo podemos subir a la plataforma, ese documento. Entonces el profesor simplemente lo descarga, abre el archivo y aquí va a encontrar toda la información correspondiente a lo que ustedes tengan. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, muchachos, entonces pues eso es todo por el momento, porque ya se nos acabó la hora. Nos vemos el próximo jueves. Acuérdense que son a las 8 de la noche. Y este mismo link pues va a servir para todas las clases como tal. Entonces pues nos vemos el próximo jueves a las 8. Bueno, Vale, profe, muchas gracias. Buen día. Sí, señor, muchas bueno gracias. Feliz muchachos, día. que estén muy bien Hasta y luego. juicio Gracias. y juicio con las actividades y recuerden que tienen hasta el 8 para entregar. ¿Listo? Listo, sí, Listo, señor. profe. Bueno muchachos, que tengan buen día.